Hijos, hijos. A veces uno se plantea, a veces uno se pregunta, ¿cuándo debemos abandonar algo que nos da problemas? A veces nos sentimos incómodos en una relación, en una actividad, y somos tentados a abandonar. Preguntamos, ¿cómo llegué ahí? Y digo, Dios me trajo. Dios me trajo. ¿Seguro? Si Dios me puso ahí, algún propósito hay. No se trata de cambiar de actividad. No se trata de cambiar de relación por sentirme incómodo. En el libro de Isaías 55, Isaías 55, verso 12 leemos: porque con alegría saldréis, con paz regresaréis. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Con alegría. El cambio en mi vida, mi cambio no puede depender de la conducta de los demás o de lo incómodo que me sienta ante que estén las cosas, ¿no? Siempre hay un propósito que debemos de buscar. No somos de usar y tirar. No es plan de Dios dejar las cosas con un espíritu ofendido. En el libro de Romanos 8, en el verso 14, leemos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice que los que abandonan las cosas difíciles son hijos de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de hijos. Las palabras griegas, arameo. Ay, qué pena no haber estudiado. Nosotros vamos al castellano y leemos hijos, 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 H-I-J-O-S. Pero en el griego a veces hay matices que en el castellano no vemos. Entonces, en el Nuevo Testamento hay dos tipos de hijos en griego: teknon y ios. Teknon es alguien que es hijo por el mero hecho de haber nacido. Por ejemplo, vemos al pequeño Ian, vemos al pequeño Tadeo. Dino, ¿no? Tadeo no le he visto todavía. Sí. Vemos a Tadeo, vemos a Ian y decimos, wow, son hijos de. Obvio. Evidente. Se parece a su padre o se parece a su madre. No entras mucho aquí para que no se enojen, etcétera. Hace cosas que, por tanto, se parece y diríamos, es teknon de. En Romanos 8 leímos el 14, en el 15 leemos: no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos a hijo como tecnón. El tipo de hijo que vemos aquí sería tecnón. Y, por ejemplo, un poquito antes en el Evangelio de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan 1, verso 12. Dice, leemos, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tecnón. La otra palabra que hemos mencionado antes para hijos en griego, o sea, traducida como hijos, es ios, palabra griega. Se usa en el Nuevo Testamento para describir a alguien que se puede identificar como hijo, porque exhibe la personalidad, las características de sus padres. O sea, estamos hablando de ya alguien más crecidito, alguien más grande, y entonces ya podemos decir, wow, mira, habla como su padre. O mira, en este tema, wow, ha hecho lo mismo que hacía su padre. Ya vemos un reflejo, ya vemos un... El niño que antes mencionamos, vamos a decir, el niño que antes era tecnón, se ha hecho joven, se ha ido pareciendo más a su padre, no solo por su nacimiento, sino porque ya vemos características, vemos personalidad que se asemeja más a su padre. Dicho de otra manera, la palabra griega tecnón se refiere a hijo bebé o hijo inmaduro. Y la palabra ios se usa para describir al hijo maduro. En Romanos 8:14, vamos a volver porque me quedé en Juan. En Romanos 8:14, cuando leíamos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Por tanto, somos hijos maduros, los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Tecnón e hijos. O sea, hijos inmaduros o hijos maduros. Es imposible que los hijos inmaduros sigan las orientaciones del Espíritu. Normalmente siguen las propias. Por lo general, los hijos inmaduros reaccionan de forma emocional ante las circunstancias. No han aprendido a ser guiados por el Espíritu. Mientras más madura uno, más responsabilidad el Padre confiará. No es voluntad de Dios quedarnos como bebés.
en la vida crecemos enfrentándonos a situaciones difíciles. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. 5 verso 8. Leemos. Y aunque era hijo, habla de Jesús, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Ios. Aquí está hablando de hijo como ios. Hay una madurez. Ha habido mucho sufrimiento. El crecimiento físico sabemos que está en función del tiempo. Va pasando los años y vemos como pup, 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 pup. El que era pequeñito ahora deja de ser pequeñito. Ningún niño de 2 años llega al 1,80 m de altura. No, ¿verdad? No. Ningún niño de 2 años llega al 1,80 m. Crecimiento intelectual también está en función del aprendizaje. Aprender. El crecimiento espiritual no está en función del tiempo, no se trata del tiempo, ni tampoco del aprendizaje, no se trata de cuánto hemos aprendido, sino está en función de la obediencia. Vamos a Primera de Pedro, ¿me acompañan? Primera de Pedro. Capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Leemos en el verso 1. Primera de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El Hijo de Dios venció al pecado. Fue obediente. Fue maduro. Escogió los caminos de Dios, no los suyos propios. Y así como Jesús aprendió por medio de lo que sufrió, nosotros aprendemos obediencia por medio de circunstancias difíciles. Cuando obedecemos en medio de esos momentos de conflicto, en medio de esos momentos de sufrimiento, se genera un desarrollo. Por eso la clave de mi madurez está en la obediencia. Hay veces que no entendemos de personas que llevan años congregándose, habiendo escuchado 1000 mensajes. Han leído mucho, pero en lo espiritual siguen casi como bebés, inmaduros. Porque ante las situaciones difíciles, en vez de buscar el Espíritu de Dios, buscan protegerse a su manera. Siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Porque no se aplica. Acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 7. Aquí está hablando en el contexto, el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Siempre aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No basta con aceptar las verdades de Dios,
de forma mental. Debemos obedecer. Debemos dar pasos de obediencia. No se madura por medio de la desobediencia. Una de las excusas de continuar en la desobediencia es adoptar papel de ofendidos. Hay un falso sentido de protección ante la ofensa. Cuando uno se siente ofendido, no puede ver las deficiencias, las luchas que uno tiene en nuestro propio carácter, porque pasamos automáticamente nuestra culpa, nuestra carga, la pasamos al que nos ofendió. Y por tanto, ese intento que Dios está haciendo por medio de esta situación para desarrollar mi carácter no funciona. Queda abandonado. Porque siempre que pasamos por una situación delicada, el tema no es ¿por qué? Sino, Señor, ¿qué tengo que aprender aquí? Ayúdame. Está ardua la cosa, pero ayúdame. La persona ofendida no se puede analizar. Está sufriendo. Y cuando uno sufre, sufre. No hay más. Por eso cuando guardamos una ofensa en el corazón, todo lo filtramos, todo lo visualizamos a través de la ofensa. La forma en que vemos nuestras relaciones pasadas va a ser la forma que va a condicionar las futuras. La forma en que dejé una relación va a ser la forma en que voy a iniciar la próxima relación. Porque las cosas que no se aclaran, las cosas que no se resuelven, se repiten. Retenemos los pecados a las personas cuando nos sentimos ofendidos. Y entonces albergamos resentimiento. Todo lo que no se resuelve se vuelve a reproducir. No importa el lugar, no importa la situación, porque uno lleva. La forma, por tanto, en que una persona salgamos de una relación, estoy preparando el camino para la próxima relación. La falta de perdón obstaculiza mi futuro. Jonás quiso escapar, muy lejos, pero el Señor lo trató, porque si no, no hubiera sido posible. Por eso echar la culpa a otro me ciega, me vuelve ciego. No me permite analizar, no me permite escudriñar qué tengo que trabajar. Me hace vivir con temor. El Señor muchas veces permite tormentas para que nos mojemos. Y cuando nos mojamos, vemos parte de nuestras características que el Señor nos quiere ayudar a cambiar. Por eso la palabra menciona tanto alfarero. El alfarero trabaja. Y el Señor tiene que trabajar. En mí mucho todavía. Mucho. En todos. Porque mientras estamos en Él, Él nos tiene que trabajar. Por eso, esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, para los que tomáis nota, en el libro de Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, vemos a Elías
entiendo que Elías aquí, sabemos, ¿no? ¿Quién es Elías, no? Bueno, no voy a pedir levantar la mano porque las veces que pido me quedo, ¡puf! Elías, hombre sujeto como tú y yo a pasiones. En el contexto, Elías vivió un episodio tremendo. Acababa de matar a varios cientos de los profetas de Baal que habían llevado al pueblo del Señor a la idolatría. Leer en casa, muy interesante. Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, muy interesante. Y ahí vemos cómo Elías está victorioso. Pero ocurre algo que a Elías lo descuadra, ¿no? Vamos a decir. La reina que estaba entonces la amenaza su vida, y Elías pues de repente gestiona eso de una manera distinta a lo que vivió con los profetas. Y ¡buah! Lo pasa mal, lo lleva muy mal. Por ejemplo, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. En el capítulo 9. Bueno, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 vamos a ver cómo Dios levanta a otras personas que tuvieron que hacer lo que Elías no pudo hacer. O sea, Elías no terminó su tarea, sino que lo hicieron sus sucesores. Porque Dios, en medio de esa huida, le dice a Elías, levántate, vas a ir a este lugar y vas a, vamos a decir, pasar, voy a reconocer a otro profeta, Eliseo, que va a hacer tu tarea. Eso, aplicando a nuestras vidas, me hace recordar que cuando tomamos en nuestro corazón la decisión de no enfrentar situaciones difíciles, Dios puede llegar a liberarnos esa situación, aunque no sea su deseo. Porque muchas veces, por medio de esa situación difícil, Él quiere trabajar con nosotros. Es fácil decirlo. ¿Perdón? Sí, cogiendo el paralelo de Elías, que Elías no terminó su tarea y Dios le dijo, ve y levanta a este profeta y a este rey para que ellos hagan la tarea. Pues nosotros, en nuestra vida cristiana, hay veces que vivimos situaciones difíciles y lo estamos pasando duro, difícil, y le pedimos a Dios que nos aparte esa copa, y hay veces que el Señor aparta esa copa, aunque no es su deseo, porque Él quiere que por medio de esa situación difícil se produzca cambio. O sea, las pruebas son para producir cambios. Y lamentablemente podemos rechazar las pruebas. Lamentablemente podemos pedir, Señor, quítame esto. Para los que tomáis notas, en número 22 hay otro caso de un profeta llamado Balaam que le pagaban para maldecir al pueblo de Israel. Y claro, él, viendo los euros que le ofrecían, pues quería. No era el diseño de Dios. Dios le dice, no quiero que vayas con ellos. Pero el otro cabezota, pues fue. Aunque no pudo hacer ese trabajo, el Padre a veces hace esas cosas con nosotros. Insistimos, nos ponemos tercos y
permite. Podemos importunar al Señor con respecto a algo en lo que Él ya nos ha mostrado su voluntad. Él puede permitir que hagamos lo que queramos, aunque vaya en contra de su plan original. Y aunque no responda a nuestros mejores intereses, porque ciertamente no nos conocemos bien. Solamente por medio de las grandes dificultades vemos lo que hay. Por eso, con frecuencia, el plan de Dios hace que nos enfrentemos a heridas, a actitudes que a lo largo de nuestra vida no hemos podido enfrentar o no hemos querido enfrentar. Y nosotros, sin embargo, decidimos huir. Decidimos salir de esa situación que Dios quiere usar para fortalecer nuestra vida. Por eso, cuando nos negamos a enfrentar una ofensa, pues sí, el Señor puede liberarnos del problema, pero vamos a recibir alivio temporal. Porque la raíz del problema que Dios quiere trabajar sigue intacta. Es imposible establecer relaciones sanas con una persona que ha salido herida, ofendida. Primero es necesario sanidad. La persona necesita perdonar. Lamentablemente esto se ve con el tiempo. Por eso, como leemos tantas veces en 1 Corintios 3, el amor lo sana todo, lo cubre todo, lo limpia todo. El amor olvida los males que nos han hecho para que haya esperanza. Esperanza en el futuro. Si hemos superado una ofensa, el deseo del Señor es que busquemos hacer las paces. Tal vez el momento idóneo no es seguidito, pero el Señor anhela que restauremos. A mí me encantan mucho los proverbios. Hay un proverbio que dice: gato escaldado del agua fría huye. ¿Cuántos hay hoy en día que tienen miedo al agua fría? Ese agua que los refrescaría, porque han sido quemados y no pueden perdonar. Jesús anhela sanar nuestras heridas, pero nosotros con frecuencia no se lo permitimos, porque ese no es el camino fácil, no es el camino que nos gusta. Jesús quiere trabajar con sus hijos y ellos. Si estamos en Tecnon, muy difícil. Y ellos, maduros, aprendiendo a buscar la guía del Espíritu Santo, quiere que aprendamos a movernos en la senda de la humildad. Humildad y la negación de uno mismo. Porque por aquí vamos a la sanidad y a la madurez espiritual. Jesús quiere que aprendamos a tomar decisiones de manera que busquemos que el bienestar del otro sea más importante que el mío. Esto es difícil, es muy difícil. A pesar de lo que haya ocurrido, a pesar de lo que hayamos vivido.
por medio del orgullo no podemos caminar en esa senda que Jesús tiene para nosotros. Ese camino solamente es para los que anhelan la paz, aún a riesgo de ser rechazados. Cierra los ojos. Estamos hablando de una senda que lleva a la humillación. Estamos hablando de un camino que nos lleva al abatimiento. Estamos hablando de un camino que no nos gusta. Porque la palabra de Dios dice que este camino es el que lleva a la vida. Leímos que nuestro Señor Jesús vino como niño, creció, maduró en medio de muchas dificultades, sufrió lo indecible y eso le hizo crecer, eso le hizo parecerse a su Padre. Desarrolló las características de su Padre. Ese es el deseo de nuestro Dios. Por eso, tal vez estamos aturdidos, tal vez estamos ofendidos, tal vez estamos dolidos. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Él lo está permitiendo para que le busquemos, para que le digamos, Señor, lo estoy pasando duro, lo estoy pasando muy duro. Ayúdame, ayúdame. Sabemos por miles de testimonios que el Señor muchas veces usa las dificultades de todo tipo, inclusive permitir que nuestro cuerpo a veces pase por enfermedad para llamar nuestra atención, para que busquemos su presencia. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere sacarte de donde estás. Por eso es importante que le digas, Señor, Señor, ayúdame. Señor, me siento así, así y así. Y recuerda que nuestro Señor Jesús también sufrió, también padeció. Recuerda que hay un camino que lleva a la vida. No tener problemas no me garantiza que estoy en el camino correcto. Que las circunstancias me vayan bien no quiere decir que estoy bendecido. En medio de las dificultades también estoy bendecido. Aunque diga, Señor, quiero salir de aquí. Ayúdame. Señor, enséñame, llévame, acompáñame, pero no permitas que tire la toalla. No permitas que me salga del camino, porque solo tu camino lleva a la vida. Señor, ten misericordia. Recuerda, Él nos escucha. Que no recibas respuesta, que no recibas contestación rápida, no quiere decir que no somos escuchados.
Señor, enséñanos a ser hijos y hijos. No nos quedemos en tecnon. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que maduremos. El Señor quiere que nos parezcamos a Él. Señor, dame valentía para ser obedientes, porque por medio de la obediencia me vas a evitar esas tormentas grandes. Señor, apelamos a tu misericordia, nuestros corazones, de todos los aquí. Tú conoces, Señor, la situación que estamos viviendo cada uno. Señor, queremos parecernos a ti. Queremos parecernos a ti, Señor, porque es la única manera de sobrevivir. Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero y tienes un plan, tienes un diseño, tienes un salvavidas en medio de esta situación difícil. Allí donde estás, piensa en tu situación, piensa en lo que estás pasando. Díselo a Jesús. Digámosle a Jesús cómo me siento. No le expliquemos nada porque Él ya lo conoce. Solamente digámosle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Sácame de esta situación. Sácame de esta situación que no me permite ver las cosas con claridad. Señor, no quiero ver las cosas en medio de la gafa, del dolor, de la ofensa, de la herida. Pensemos en una cosa. ¿Hay algo difícil e imposible para nuestro Dios? ¿Hay algo que la sangre de Cristo no puede sanar? Habla con Jesús ahí donde estás. Señor, te necesitamos. Señor, enséñanos a clamar, así como están clamando ahora nuestros pequeños. Queremos clamar. Enséñanos a clamar. Porque tú escuchas. Tú escuchas. Te necesitamos, Señor. Amén.